Bueno, desde el programa de Cultura Digital y Alfabetización Mediática que pertenece a la Secretaría de Cultura Municipal, les damos la bienvenida a este espacio que le pusimos Diálogos Inmersos en la Cultura Digital, un espacio que está destinado a reflexionar sobre los principales desafíos y oportunidades que plantea el entorno virtual. En este capítulo pensamos que era importante poder conversar con Sebastián Núñez, quien es psicoanalista para conversar sobre los últimos casos de ciberbullying ocurridos en la provincia de Chubut y de Santa Cruz. Bienvenido, Sebastián, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días o buenas tardes. Bueno, para empezar, queríamos preguntarte cómo podemos y debemos pensar al ciberbullying. A mí me parece interesante pensarlo en dos patas. Primero, digamos que para castellanizarlo un poco se conoce como acoso escolar. No es nuevo, ¿sí? Desde que existe la escuela y cualquier literatura, cualquier película, cualquier serie que retrate, sea la época que sea, la interacción escolar, no sé, creo que va desde, soy muy viejo, quizás la mayoría de ustedes no lo sepan, pero creo que desde la familia Ingalls hasta los Simpson actualmente, pasando por, bueno, por esta serie de adolescencia que está como en la opinión de muchos por el impacto que generó. Digo, el acoso en el ámbito de las escuelas no es algo nuevo, ¿sí? Yo te diría que es parte de básicamente una institución donde se obligan a un montón de niños o adolescentes a concurrir, que a la escuela se va y que a partir de ahí se generan tensiones y disputas y peleas que muchas veces son propias de la edad, que no son nuevas, por eso decía, esta idea del grooming o el ciberbullying no es nuevo, tiene antecedentes. Eh, sí, lo que hay es dos novedades, ¿sí? Esto que antes, hasta un par de décadas atrás, yo te diría hasta hace una década atrás, no era pensado como una problemática en sí, no era pensado como una situación de riesgo para la salud mental de los que sufrían o que estaban en contacto con estas situaciones, se le agrega a la era digital las características de la era digital. ¿Qué quiere decir esto? Que antes un chico o una chica que era acosada en la escuela era algo que pasaba en el ámbito de la escuela y quedaba en el ámbito de la escuela, ¿sí? Los más viejos podrán tener alguna situación de pelea a la salida de la escuela, como se decía antes, ¿no? Bueno, te espero a la salida, pero quedaba en eso, ¿no? Digo, al menos eso, digamos, tenía pausas, tenía fines de semanas, tenía horarios no escolares, tenía vacaciones, tenía cambios de escuela, ¿no? Muchas veces cambiando de escuela se cambiaba el ambiente y algo de eso digamos, no seguía, no continuaba. Lo que sucede ahora es que con lo digital, el 7 por 24 se traslada el acoso. Y lo otro que se traslada es que el ámbito ya no es en el ámbito escolar, porque generalmente estas situaciones empiezan en el ámbito escolar con estas coordenadas que te decían, pero que la trascienden. La trascienden en tiempo y en espacio, es decir, algo que le hacen a un chico y que lo graban y que lo comparten en las redes y una vez que uno sabe que eso está compartido es incontrolable, es algo que queda para siempre, es algo que no descansa, es algo que redobla muchas veces el acoso que pasa entre pares para generar una disputa que no conoce límites ni conoce ningún tipo de parate. Entonces, yo lo que te diría es que lo digital, en este punto, agrava algo que ya existía en el ámbito de lo escolar. Bien, vos mencionabas recién entonces que estos entornos digitales de alguna manera se han convertido en espacios esenciales de la socialización de estos niños y adolescentes. Y yo quería preguntarte cómo haces vos para afrontar esta situación diariamente en el consultorio o en los espacios en los que participas, digamos, ¿qué signos encontrás? Mirá, yo te diría que hoy lo digital es primario y lo presencial es secundario. Eso queda muy en evidencia, donde antes lo digital era una extensión simplemente o era otro espacio, que no era el espacio de la realidad, entre comillas, este espacio donde alguien vivía permanentemente. En el último tiempo, y creo que acelerado a raíz de la pandemia,
Lo virtual, lo digital, es el espacio en que las personas habitan primordialmente y lo presencial pasa a un segundo lugar, ¿sí? Uno cómo vive en las redes, uno cómo marca la presencia en las redes, ni hablar cuando esto lo estamos pensando en adolescentes o en niños o en prepúberes, donde esa identidad digital, esos riesgos a los que están expuestos, que te decía, son riesgos que muchas veces tienen que ver con la adolescencia en sí, ¿no? Si uno antes piensa que todos los adolescentes, me incluyo, hemos hecho tonterías y que quedaban en un ámbito de lo privado, entre comillas, digo, quedaba entre los compañeros, quedaba entre los amigos. Hoy todo eso tiene una exposición y tiene un alcance que es incontrolable, que muchas veces ni siquiera hay una intencionalidad de que algo se viralice, pero bueno, sí hay que trabajar creo que mucho con esta conciencia donde en una época donde está todo permitido, esto tiene consecuencias, esto tiene secuelas y que son muy difíciles de lograr revertir una vez que están instalados. Digo, lo principal es prevenir. Uno lo que trata de hacer en el consultorio es tratar de generar conciencia, que creo que muchas veces falta. Faltan muchos códigos éticos, creo, o que muchos adolescentes creen que los hay, que bueno, le mando una foto a fulano de tal y eso que es privado, y eso casi nunca es privado, entonces entender que uno, digo, uno puede ser responsable y tiene que ser responsable de todo lo que envía, por más confianza que le tenga a la otra persona, porque puede pasar un montón de cuestiones, y suele ser algo que es una de las principales secuelas y donde yo creo que, sobre todo en los adolescentes, menos conciencia hay, ¿no? Hay como una gran confianza y entender que muchas cosas, las cuestiones se viralizan o se hacen públicas, no por falta de confianza, a veces sí, pero otras veces porque nada, un celular que es hackeado, un celular que se pierde, una foto que se envía a un grupo y se tenía que mandar a una persona, es como algo muy habitual y sí lo que falta, creo un poco es esta toma de conciencia, entender que, bueno, en ese sentido, los bits son permanentes, por más que se viva en un tiempo líquido, ¿no? Donde todo pasa rápido. Bueno, lo filmado, lo publicado, lo que uno dice en las redes, tiende a permanecer mucho más tiempo de lo que uno cree. Sí, pensaba mientras te escuchaba también cómo se reconfigura esta concepción por ahí de qué es lo público y qué es lo privado. Vos lo mencionabas recién, creo que eso Ujú. está como muy presente. Y mencionabas también la cuestión de la prevención y nos interesa tal vez preguntarte qué papel pueden jugar las familias, las escuelas o otras instituciones donde transitan los chicos y las chicas en general como estos contextos de concientización. Mira, yo te digo que es el lugar fundamental para prevenir. Los adolescentes, las adolescentes, los niños están en una etapa de construcción. Uno no les puede caer a ellos, digo, uno no los puede retar, uno se puede enojar con ellos por esta falta de conciencia, pues justamente es algo que no adquieren, esa permanencia de ciertos actos. Digo, eso se construye con el tiempo, no viene innato. Y te decía, las situaciones de acoso, las situaciones de violencia, las situaciones de moving, de lo que fuera, no solamente a veces en el ámbito escolar, el punto no es que aparezcan. Estos aparecen, forman parte un poco de la naturaleza humana de tener estas relaciones de tensión y de agresividad. Eh, el problema o la cosa pasa a otro ámbito justamente cuando los adultos que tienen que intervenir, los adultos que tienen que sobre todo en primera instancia escuchar, no logran escuchar, no logran discernir lo que está pasando, porque para que una situación, por ejemplo, de bullying, se sostenga, no es solamente algo entre quien bulea, el bull y quien es víctima del bullying. Es sobre todo en un medio, en un ambiente que lo permite o que lo festeja o que mira para otro lugar o plantea que se tienen que arreglar solos, cuando justamente ahí lo que se tiene que intervenir son los adultos, es el ámbito escolar, puede ser el ámbito deportivo, puede ser un ámbito artístico que los chicos compartan, pero sobre todo con la familia, ¿no? Si uno ante estas situaciones o las posibles situaciones que se puedan llegar a dar, no es para dar una charla, no es para tener, digamos, que un adolescente hoy no habite las redes, como te decía, como es un índice
es un indicador de sociabilidad primaria, parecería. Prohibirlo no es para mí el mejor resultado. Para mí es poder saber acompañar a eso. Porque cuando uno prohíbe o cuando uno libera y esas cosas no pasan por el tamiz que tiene que pasar, que es la mirada de los adultos, la escucha de los adultos y la supervisión de los adultos, estamos logrando esto, ¿no? Bueno, que estas cuestiones se potencien, como yo te decía, en no tener ningún tipo de límite en tiempo y en espacio. Bueno, y quizás para ir cerrando, siempre nos parece que es importante pensar estas problemáticas de manera multidisciplinaria y me gustaría preguntarte cómo te parece a vos que pueden colaborar la alfabetización mediática y la psicología para hacer frente a estas problemáticas. La psicología creo que la herramienta que tenemos para pensar es esto, ¿no? Que estas cosas pasan, que estas cosas no son nuevas, que responden a cuestiones a veces muy primarias entre los seres humanos. Estas relaciones de agresividad suele ser una de las formas de lazo, a veces una de las formas primordiales, ¿no? Es muy... es un buen ejemplo y seguramente todos conocemos o tenemos este tipo de vínculos que, por ejemplo, dos nenes que se peleaban en el jardín de infantes, después a los pocos meses terminaron siendo mejores amigos y siendo mejores amigos durante mucho tiempo, cuando no toda la vida. Eh, digo, sabiendo que esto es así, no es solamente caer sobre la práctica, tampoco es validarla, sino entenderla y conducir a eso, sobre todo en la cuestión de no excluir. Creo que lo que logra hacer, y por ejemplo creo que uno de estos casos que se han hecho públicamente fue cuando justamente lo digital y las redes sirvió para que los adultos que rodeaban a esta situación vean algo que no estaban viendo. Y desde ese otro espejo, que fue algo en la comunidad, porque esto me parece que es otro tema, muchas veces se creían que estas cosas en la Patagonia, en nuestra región, no pasaba, que esto era un tema de las grandes ciudades, donde estas cuestiones son como más anónimas y hay como estas distancias generacionales y la cantidad de alumnos en los establecimientos hace que este tipo de cosas sean mucho más difíciles de controlar. Y lo estamos viendo que aparecen en comunidades pequeñas, donde todo el mundo se conoce, donde pareciera que hay como un vínculo mucho más comunitario. Pasa, bueno, y pasa por una serie de factores. Lo que para mí es fundamental es entender que no es cayendo sobre las partes, no es castigando, sí trabajando estas cosas, sí entender que responden a otras cuestiones y como te decía, saber cuándo llegan los límites de la propia profesión para trabajar con otros, porque esto no es algo que lo va a resolver la psicología sola, ¿no? Esto tiene una multicausalidad de factores que si no se abordan en conjunto, eh, difícilmente se solucionan. A lo mejor en los casos se puede reducir, se puede, digamos, de alguna manera disminuir las consecuencias durante un tiempo, pero las soluciones de fondo siempre son de manera interdisciplinaria. Bueno, Sebastián, te agradecemos por esta conversación. La verdad que ha sido muy interesante las cosas que han podido ir saliendo. Y bueno, los invitamos a ustedes a seguir conectados y participando de las actividades que también propone el programa.